Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 6 de Vetcast. Hoy vamos a escuchar al Dr. Martín Falzone, supervisor del Hospital Veterinario del reconocido Bioparque Temaiken, en Buenos Aires, Argentina. Martín tiene una vasta experiencia en clínica de animales silvestres y en el episodio de hoy nos hablará sobre ello. Si les gusta el contenido de nuestros podcasts, no se olviden de compartirlos en sus redes sociales e invitar a colegas a ser parte de la comunidad Vetcast. Hasta la próxima. Mi nombre es Martín Falzone, soy médico veterinario, me desenvuelvo actualmente como supervisor del Hospital Veterinario del Bioparque Temaiken y la idea de esta charla es hacer una introducción a la clínica de animales silvestres. ¿A qué llamamos animal silvestre? A todos aquellos animales que nacen y se desarrollan en la naturaleza de manera salvaje y sin domesticación. La pregunta que surge generalmente es cómo abordar este tipo de especies de la cual el veterinario de animales domésticos no está familiarizado. Y un poco lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los animales silvestres tiene un primo doméstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso que tenga que ejercer la medicina de ciertas especies de animales, como por ejemplo un antílope, estaría ejerciendo la medicina que ejercería en un rumiante como una vaca. En el caso de ejercer medicina en aves, como pueden ser flamencos, sería muy similar extrapolar la medicina que uno se desarrollaría en aves como la gallina. En el caso de trabajar con tigres, sería lo mismo de trabajar con un gato. En el caso de una cebra, sería similar a trabajar la misma medicina que en un caballo. Y en el caso de una guaraguazú, sería muy similar a la medicina que uno desarrolla en perros. ¿Y esto es por qué? Porque estas especies de animales están emparentadas fisiológicamente con estos primos que yo llamo domésticos. Con respecto a la bibliografía, tenemos que saber que hay un montón de bibliografía hoy en día a la cual uno puede acudir para realizar la medicina de animales silvestres, que incluso se encuentra en muchísimos idiomas, que se puede conseguir de la web o se puede conseguir de libros que se pueden comprar en una librería, ¿sí? Por lo que la información para poder abordar estas especies es totalmente accesible para cualquier profesional que esté interiorizado en el tema. Para seguir con la charla, me interesa un poco enfocarla desde el punto de vista de la experiencia, ¿sí? Y un poco sería, en este caso, cómo se podría llegar a abordar un caso de un animal silvestre. Para esto, lo que tenemos que tener en cuenta, básicamente, son 3 puntos. Uno sería conocer la biología de la especie con la cual vamos a trabajar. Otra sería conocer la nutrición de la especie con la cual tenemos en cuestión. Y por último es conocer el animal en particular. Con respecto al primer punto, conocer la biología de la especie, tenemos que saber que no es lo mismo trabajar con un ave, con un mamífero o con un reptil. Con respecto a los reptiles, ellos tienen necesidades de humedad y temperatura que son fundamentales para que ellos puedan llevar adelante sus procesos fisiológicos, tanto sean de alimentación, digestión, defecación y cambios de muda de piel. Si trabajamos mamíferos, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es lo mismo trabajar con un grupo de suricatas que trabajar con un grupo de antílopes. En el caso particular de las suricatas viven en familias, hay un sentido muy importante de pertenencia de esa familia, hay un macho y una hembra dominante que son las únicas que se reproducen y las hembras de la familia van a pseudogestar para criar y alimentar a las crías de la hembra dominante. En el caso de trabajar con antílopes, hay antílopes que viven en manadas y hay antílopes que son solitarios. Todo esto es fundamental como premisa número 1 para poder ir entendiendo cuáles pueden ser las posibles o no patologías que pueden estar afectando a cada una de las especies con las que trabajamos. Con respecto al punto 2, que es conocer los hábitos de consumo y alimentación, tenemos que tener en cuenta que las diferentes especies han evolucionado en distintos ecosistemas y darle la alimentación adecuada para la especie va a ayudar a que estos animales puedan desenvolverse tanto mental como fisiológicamente de la mejor manera. En el caso tenemos que saber con respecto a reptiles
que hay tortugas que pueden ser totalmente herbívoras, otras son omnívoras, otras son carnívoras. Si trabajamos con monos, tenemos que saber que hay monos que son folívoros, otros que son omnívoros. En el caso de trabajemos con aves, tenemos que saber que hay distinta variedad de consumo y eso va a estar muy relacionado al hábitat en el cual se desarrolla y podemos tomar como premisa la característica del pico, ya que conociendo los diferentes tipos de pico de las aves nos puede orientar a nosotros el tipo de consumo o el tipo de alimento que necesitan. Y es lo mismo que si trabajásemos con insectos, como puede ser en el caso de una tarántula, donde su hábito alimenticio va a estar dado en algunas especies de insectos o pequeños roedores. Con respecto al punto 3, que es conocer el animal en cuestión, acá es particularmente conocer al individuo, ya que hay patologías que se van a desarrollar solo en este individuo por más que pertenezca a una especie en general. Y esto va a estar dado de acuerdo a la psiquis desarrollada de ese animal, cómo el animal se puede desenvolver tanto en la naturaleza como en un ambiente controlado y cómo eso puede afectar el desenvolvimiento del mismo. Lo mismo que las particularidades que pueden ser ciertas enfermedades específicas que pueden darse en un animal y no en otro. Cuando uno realiza una anamnesis en un animal silvestre, dista mucho de la anamnesis común que uno está acostumbrado a desarrollar en el consultorio con un animal doméstico. Tenemos que tener en cuenta que uno tiene que aprender a ver al animal en el medio natural o en el ambiente controlado en el cual se encuentra. Para eso es muy importante volver a estos 3 puntos que hablamos antes sobre conocer la biología del animal, conocer los hábitos de consumo y conocer el animal en cuestión. Otro punto fundamental es la observación del recinto, ya que el recinto o el lugar en el cual se encuentra o el medio natural nos va a dar pistas de qué puede estar pasando en este animal. Después sí es la revisación clínica puntual como se haría como cualquier animal que se ejerce medicina, ayudándonos de la contención física o la contención química y por último, conociendo la biología de la especie a tratar, como dijimos anteriormente, nos va a permitir a nosotros acceder a distintas técnicas o a distintos tratamientos o a distintos procedimientos para llevar adelante el buen diagnóstico. Ya introduciéndonos en las características anatómicas y fisiológicas de las distintas especies, tenemos que destacar que las aves se caracterizan por presentar huesos neumáticos. Ellos van a ser fundamentalmente el húmero y el fémur, pueden variar en diferentes especies, pero básicamente estos son los huesos aéreos que están conectados con los sacos aéreos y todo su sistema respiratorio, donde una de las características es hacer que este animal sea más liviano, pero sí es muy importante cuando nosotros ejerzamos la medicina poder entender y tener en cuenta que estos huesos están conectados con el sistema respiratorio, ya sea tanto para cirugías, para el tema de fracturas y presencia de enfermedades infecciosas o en el caso de tener que hacer abordajes con técnicas de fluidoterapia. Ellos tienen además lo que se llama una cavidad celómica general, no tienen diafragma, su cavidad oral no tiene dientes y con respecto a su sistema respiratorio tienen ausencia de cartílago epiglótico, lo cual va a ser una característica que nos va a permitir que van a ser muy fáciles de intubar en el caso de un procedimiento anestésico. Sí tenemos que saber que tienen anillos traqueales completos, lo cual va a ser muy importante si tenemos que intubar, trabajar con tubos endotraqueales sin manguito porque puede llegar a lesionarse la mucosa de la tráquea. Sus pulmones son no expandibles y su movimiento respiratorio es de un mecanismo a través de los sacos aéreos. Tenemos que tener en cuenta con respecto a la respiración en sí de las aves que han evolucionado para evitar el excesivo aumento de temperatura causado por el vuelo. Con su sistema de sacos aéreos ayudan en lo que es la ligereza del animal y en la respiración. Los sacos aéreos no intervienen en la hematosis, solo permiten el flujo unidireccional del aire. En su mayoría, las aves tienen 9 sacos aéreos, 1 interclavicular, 2 cervicales, 2 torácicos craneales, 2 torácicos caudales y 2 abdominales. Sí, podemos ver que hay ciertas particularidades de acuerdo a la especie. Al no tener
diafragma, la respiración de las aves es activa, lo que quiere decir que hay un movimiento de los músculos respiratorios tanto en la inspiración como en la expiración. En un primer tiempo, en la respiración, el ave inspira el aire que ingresa por la tráquea, puentea los pulmones y se dirige a los sacos aéreos posteriores. Y en el segundo tiempo respiratorio, el aire pasa por los sacos aéreos posteriores hacia los sacos aéreos anteriores, pasando por los pulmones, y es donde se realiza la hematosis. Por eso se dice que el ciclo respiratorio de un ave se da en 2 tiempos. Si tenemos que hablar de las características anatómicas y fisiológicas de los reptiles, tenemos que decir que ellos también presentan lo que se llama una cavidad celómica, excepto los cocodrilios, que tienen cierto desarrollo de unas membranas que podrían ser símil a un diafragma, ¿sí? Su cavidad oral tiene ausencia de epiglotis, por lo cual también nos va a permitir fácilmente intubarlos. Los anillos traqueales van a ser semiabiertos en serpientes y lagartos, constan de lo que se llama un sistema porta-renal y se caracterizan por ser poiquilotérmicos. O sea que su metabolismo y su temperatura corporal está en relación a la fuente de calor ambiental. También es muy importante saber que los reptiles van a sufrir lo que se llama una muda, que va a ser diferente de acuerdo a si son serpientes donde la muda es completa o si son lagartos o saurios donde su muda es de aparche. Con respecto al sistema porta-renal que se ve en aves y reptiles, el flujo dentro de los riñones que proviene del sistema porta-renal es controlado por válvulas que están localizadas a nivel de las uniones de las venas ilíacas externas y venas renales. Esto implica que las drogas que son inyectadas en los miembros posteriores de las aves pueden llegar al riñón antes de que lleguen a su circulación general y metabolizarse parcial o totalmente. Esto es muy importante tener en cuenta cuando se medica a este tipo de aves. Más allá que hoy en día hay ciertas controversias sobre este sistema porta-renal, tanto en aves o reptiles, pero es un punto a consideración cuando nosotros tenemos que medicar con drogas, ya sea tanto antibióticos, analgésicos o anestésicos. Hay 3 puntos fundamentales que uno debe tener en cuenta antes de atender a un animal silvestre. El primero es observar el animal a atender. El segundo es qué tipo de procedimiento voy a realizar. Y el tercero y fundamental es la seguridad al proceder. Con respecto a observar el animal a atender, es muy importante tener una idea de qué especie de animal vamos a trabajar. ¿Es un mamífero, es un ave o un reptil? Y entonces ya empieza a actuar con todo lo que estuvimos trabajando o lo que estuvimos charlando en nuestra cabeza ciertas cosas a tener en cuenta. Para esto es fundamental observar al animal y, como se dice en medicina, que la primera cosa que se hace es la observación. La primera es sin tocar. Es fundamental hacer una observación completa del animal. Cómo es su postura, cómo es su respiración, cómo es su conexión con el entorno. En el caso de ser un ave, cómo está el estado de sus plumas. En el caso de ser un mamífero o un reptil, el estado de su piel, el pelaje, los ojos. Tenemos que incluir dentro de esta observación el ambiente. ¿Qué tipo de dieta consume? ¿Cómo es su consumo? ¿Cómo son sus deyecciones? ¿Cómo es el clima, las horas del día, la temperatura ambiente en la cual nosotros estamos revisando este animal? Con respecto al procedimiento que voy a realizar, lo que tenemos que tener en cuenta, todos los puntos que tenemos que llevar adelante antes de proceder a la captura, ya sea tanto física como química. Un alto porcentaje en el éxito del tratamiento y diagnóstico es cómo yo encaro esta parte, ya que hay algo que se desarrolla en los animales silvestres que no es tan común de ver en los animales domésticos, que es el estrés, ya que al producirse el estrés se desencadena un montón de mecanismos internos que incluso pueden llevar al deceso del animal en nuestras manos. Entonces tenemos que tener en cuenta todos los procedimientos que vamos a realizar en este animal antes de agarrarlo. Como último punto que hablábamos, que era la seguridad al proceder, es
Fundamental estar seguro y tranquilo al proceder a la contención, ya sea tanto física como química. ¿Cuál es la mejor técnica para contener ese ejemplar? Contar con los elementos de captura necesarios para poder llevar adelante nuestro objetivo. Y ahí pasó el doctor Martín Falzone con su acercamiento a la clínica de animales silvestres. Espero que lo hayan disfrutado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro mailing en vetcast.co. Hasta la próxima.